La NASA encontró un portal en la Luna, y encontró una nave espacial de 900 años futurista. El café se había enfriado hacía 3 horas, pero seguí tomándolo de todas formas. Eso es lo que pasa cuando te encuentras con datos que no deberían existir. Como cuando el universo decide mostrarte algo que hace que tus 20 años en el JPL parezcan pintar con los dedos en el jardín de infancia. Me llamo Marcus Hall y creía entender la Luna. El conjunto de campo profundo de Atacama estaba realizando calibraciones de rutina cuando ocurrió. 3 segundos y 17 milisegundos de pura imposibilidad capturados por accidente mientras el equipo chileno hundía sus receptores. Lo que encontraron en el flujo de datos los hizo llamar a Houston. Lo que Houston encontró los hizo llamarme a mí. No se suponía que estuviera aquí a medianoche, encorvado sobre una estación de trabajo en el edificio 264 mientras el resto del laboratorio de propulsión a chorro dormía. Pero cuando Sara, del mostrador de observación lunar, te envía un archivo cifrado con la etiqueta de revisión prioritaria, no te vas a tu apartamento vacío y finges que el cosmos puede esperar hasta la mañana. La anomalía se quedó ahí en mi pantalla como una herida digital. El fotograma 2847 mostró la cara oculta de la Luna exactamente como se esperaba. Las antiguas paredes del cráter de Mare y Jenny estaban captadas con un fondo estelar perfecto. El fotograma 2848 mostró la misma vista. Pero en el fotograma 2849 fue cuando la realidad decidió tomarse un descanso. Durante exactamente 3,17 segundos, hubo un vacío. No oscuridad, ni sombra, ni un fallo en un instrumento, sino una auténtica ausencia donde las estrellas deberían haber sido visibles a través de la delgada exosfera lunar. Había una abertura angular, aproximadamente ovalada, de unos 200 metros de diámetro. Se asentaba en el regalito como si alguien hubiera perforado el espacio-tiempo. Luego desapareció. El fotograma 2850 mostraba de nuevo un campo estelar normal, como si nada hubiera pasado. Me recosté en mi silla, los cojines de espuma crujieron en el silencio. 20 años analizando la topografía lunar, las lecturas atmosféricas y la mecánica orbital. 20 años de explicaciones racionales para cada anomalía. Pero esto no encajaba con ningún modelo que tuviéramos. Lo realmente inquietante llegó cuando realicé la comparación histórica. Las búsquedas en los archivos revelaron otros 2 casos del mismo fenómeno. Misma ubicación, mismas dimensiones angulares, misma duración. La primera ocurrencia fue registrada en 1124 después de Cristo, por astrónomos chinos que describieron una boca oscura que se abría en el borde occidental de la Luna. La segunda fue captada por una sonda lunar soviética en 1976, tan oculta en archivos clasificados que necesité mi nivel de autorización más 3 códigos de autorización solo, para acceder al resumen. 900 años de diferencia, intervalos perfectos. Estaba a punto de cerrar el archivo cuando vi la adenda. Alguien había adjuntado un fragmento de audio al final del informe. Solo un pequeño icono que marcaba material relacionado. Acceso restringido de la era Apolo. Mi cursor se posó sobre él. Después de 2 décadas en la industria aeroespacial, uno desarrolla un instinto para saber cuándo está a punto de cruzar una línea que no puede volver atrás. Este parecía uno de esos momentos. Lo hice clic de todos modos. La estática llenó mis auriculares. El familiar ruido blanco de las antiguas comunicaciones espaciales. Entonces, una voz emergió de la interferencia, crepitando con la distintiva distorsión de los equipos de radio de la NASA de los años 70. Control, aquí Eagle 7 acercándose al corredor de descenso. Contacto visual con la zona objetivo. La voz era tranquila y profesional, justo lo que se esperaría de un astronauta experimentado. Pero no había ninguna misión Eagle 7 en ningún registro oficial que yo conociera. Control Eagle 7. Tiene autorización para el reconocimiento preliminar. Recuerde, mantenga la altitud por encima de los 1500 metros. No se permite la aproximación a la superficie sin autorización explícita. Recibido. Control. Comenzando la secuencia fotográfica. Hubo una pausa llena del suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Esperen, Control. ¿Ven esta telemetría?
Recibo lecturas inusuales en el magnetómetro. Águila 7, por favor, especifique la naturaleza de la anomalía. Es como si hubiera un vacío ahí abajo. No solo espacio vacío, sino nada. Las lecturas fluctúan entre el fondo normal y la ausencia total. Casi como si la transmisión se hubiera quedado sin estática. Al reanudarse, la voz del astronauta había cambiado. Ahora era menos profesional. Con una mezcla de asombro y miedo. Control. Necesito una aclaración sobre los parámetros de la misión. ¿Qué se supone que debo buscar aquí abajo? Águila 7, mantenga el patrón de reconocimiento y espere nuevas instrucciones. Control. Veo algo en el regalito. Patrones geométricos definitivamente artificiales. Están dispuestos en círculos concéntricos alrededor de lo que parece ser Cristo. Parece un lugar de aterrizaje, pero la datación de este desplazamiento superficial sugiere que lleva aquí siglos. Un largo silencio, luego una nueva voz en el canal, una que me heló la sangre al reconocerlo. Águila 7, habla Daniel Kovac. Aborte su aproximación actual inmediatamente y regrese a la órbita estándar. Esta es la autorización de anulación de prioridad Tango 77. Daniel Kovac, mi mentor, el hombre que me enseñó todo lo que sabía sobre geología lunar antes de desaparecer hace 20 años en circunstancias que nunca se explicaron por completo. Su desaparición se había clasificado como relacionada con la misión, lo que en la jerga de la NASA significaba que había muerto en un proyecto clandestino o que había encontrado algo que no querían que se hiciera público. Dr. Kovac, Eagle 7. Entendido. Pero creo que necesita ver estas lecturas. Sea lo que sea que haya ahí abajo, no es natural ni está completamente inactivo. Regrese a la órbita inmediatamente. Es una orden directa. Señor, con respeto, indicaba el informe de la misión. Olvídense del informe de la misión. Algunos descubrimientos no están destinados a hacerse. Todavía no. La voz de Kovac tenía una fuerza que nunca antes había escuchado. Ni siquiera en nuestras conversaciones nocturnas sobre los misterios lunares. Hay cosas que duermen en Marignani que deberían seguir durmiendo. La grabación terminó. Me senté en la oscuridad del laboratorio vacío, mi mente repasando implicaciones que no quería considerar. Kovac había estado investigando anomalías en Marignani hace 20 años. El mismo lugar donde apareció la apertura de esta noche. El mismo lugar donde se habían registrado eventos similares a lo largo de 9 siglos de observación humana. Me temblaban las manos al abrir el expediente personal de Kovac. Oficialmente, lo habían reasignado a un proyecto de investigación clasificado en 2004. Extraoficialmente, simplemente desapareció un martes por la mañana, dejando solo una nota diciendo que volvería cuando todo se alineara. Siempre supuse que esa era la críptica forma de despedirse de Daniel. Ahora, me preguntaba si se refería a algo mucho más literal. Las implicaciones eran asombrosas. Si estas aperturas aparecían en un ciclo de 900 años, y si Kovac las había estado investigando, entonces lo que ocurriera en Marignani no era casual. Estaba programado, y la siguiente apertura estaba prevista en aproximadamente 10 horas. 10 horas. El número me ardía en la mente mientras conducía por las calles vacías de Pasadena. Las farolas proyectaban charcos ámbar sobre el asfalto aún tibio del día californiano. Tenía 10 horas antes de que lo que fuera que estuviera programado para Mary y Janie volviera a ocurrir. Y probablemente era la única persona en la Tierra que lo sabía. Bueno, casi la única. Lidia contestó su teléfono al primer timbre, lo que significaba que o estaba pasando otra noche sin dormir lidiando con los informes del Congreso o que había estado esperando mi llamada. Mi hermana siempre había tenido una inquietante habilidad para predecir cuando estaba a punto de meterla en algo complicado. Marcus, son las 2 de la mañana. Más vale que esto sea sobre la muerte o el nacimiento de alguien. Ninguna de las dos, pero necesito verte esta noche. Dios mío. ¿En qué te has metido esta vez? Su voz transmitía esa mezcla familiar de exasperación y preocupación que había definido nuestra relación desde la infancia. Y, por favor,
Dime que no se trata de material clasificado de la NASA que va a hacer mi trabajo aún más imposible de lo que ya es. Nos vemos en el aparcamiento del observatorio Griffith en 30 minutos. Te lo explicaré todo. La línea se quedó en silencio por un momento. Cuando Lydia volvió a hablar, su tono había pasado de la irritación soñolienta a la profesionalidad cuidadosa que usaba al hablar de asuntos que podrían acabar con carreras. Marcus, antes de que digas nada más, necesito que sepas que ciertos departamentos han estado haciendo preguntas sobre solicitudes de datos inusuales del personal del JPL, en concreto, solicitudes de registros históricos de observación lunar que se salen de los parámetros normales de investigación. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? De esas que vienen con sugerencias enérgicas sobre cómo mantener la seguridad operativa y evitar la divulgación no autorizada de información confidencial. Hizo una pausa. Alguien ha estado vigilando el escritorio lunar con mucha atención últimamente. La encontré esperando junto a la entrada principal del observatorio, su silueta recortada contra las luces de la ciudad que se extendían abajo. Lydia había heredado los rasgos afilados de nuestro padre y la inteligencia obstinada de nuestra madre, una combinación que le había sido muy útil en el laberinto político de Washington, D.C. Parecía cansada, con el agotamiento profundo que produce librar batallas burocráticas que no se pueden discutir con nadie. Muéstrame, dijo sin preámbulos. Le entregué mi tableta, con el archivo de audio listo y preparado. Escuchó la transmisión de Kovac con la atención que la había convertido en una de las personas más eficaces del Congreso en la supervisión aeroespacial. Al terminar, se quedó mirando la ciudad un buen rato. Esa voz, Daniel Kovac, la recuerdo de las audiencias posteriores a la investigación de Colombia. Era un hombre brillante, pero tenía fama de traspasar los límites. Lydia, si esta grabación es auténtica, significa que la NASA lleva décadas guardando evidencia de fenómenos lunares anómalos. El tipo de evidencia que podría revolucionar nuestra comprensión de... Aldo. Levantó la mano. Marcus, necesito que me escuches con mucha atención. Hace 3 semanas, recibí un memorando del Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes solicitando información sobre cualquier investigación en curso sobre lo que llamaron observaciones orbitales inexplicables. El memorando era clasificado y mencionaba específicamente al alcalde. Las piezas empezaron a encajar con una claridad inquietante. Saben que algo está pasando. Es más, se están preparando activamente para enterrar el asunto. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Esto es todo lo que pude recopilar sin activar los protocolos de seguridad. Hay un grupo de trabajo conjunto que opera bajo la supervisión del Departamento de Defensa. Su nombre clave es Proyecto Heraldo. Su misión es investigar y contener lo que clasifican como anomalías temporales con posibles implicaciones estratégicas. Desplegué el papel, examinando el lenguaje burocrático que apenas ocultaba algo extraordinario. Había referencias a irregularidades cronométricas, aperturas dimensionales y protocolos de recuperación de recursos extratemporales. Dios mío, Lydia. ¿Cuánto tiempo llevan sabiéndolo? Supongo que desde los años 70, quizá antes. Pero Marcus, esto es lo que realmente me asusta. Se acercó, bajando la voz a pesar de nuestro aislamiento. Las autorizaciones de financiación para el proyecto Herald aumentaron un 400% durante el último año fiscal. Alguien prevé que esta situación se agrave drásticamente. Pensé en la cuenta regresiva de 10 horas que corría en mi cabeza sobre la advertencia de Kovac de que algunos descubrimientos no estaban destinados a hacerse. Todavía no. ¿Y si ya lo hizo? Mi hermana me observó la cara bajo la tenue luz de la cúpula del observatorio. Has encontrado algo más, ¿verdad? El evento de apertura capturado esta noche. No es aleatorio. Hay un patrón, un ciclo, y según los datos astronómicos, el próximo evento está programado para dentro de aproximadamente 9 horas. Lydia cerró los ojos, y casi podía oírla calcular las consecuencias políticas. Si tienes razón, si algo significativo ocurre en Mareni en las próximas horas, el proyecto Heraldo clasificará todo lo relacionado, incluyéndote a ti. Por eso necesito actuar rápido.
Recuperé la tableta, mientras mi mente ya estaba formulando un plan. Necesito acceso al material original de Kovacs, no solo al fragmento de audio, sino a todo lo relacionado con su investigación. Marcus, eso es un suicidio profesional. Quizás un suicidio real, dependiendo de lo que encuentres. Daniel Kovacs fue como un padre para mí después de que murió mi padre. Me enseñó que al universo no le importan nuestras zonas de confort ni nuestra conveniencia política. Si dejó migajas para que alguien las siguiera, entonces yo las seguiré. Se quedó en silencio por un momento, luchando con lealtades encontradas. Finalmente, sacó su teléfono e hizo una llamada. Jim, soy Lydia Chen. Necesito un favor y necesito que esté fuera de los registros. Pausa. Acceso a material personal archivado del JPL de mediados de la década del 2000. Específicamente a todo lo relacionado con los proyectos finales del Dr. Daniel Kovacs. Después de colgar, se volvió hacia mí. Jim me debe algo de las audiencias presupuestarias del año pasado. Él te conseguirá lo que necesitas. Pero Marcus, una vez que cruces esta línea, no hay vuelta atrás. Si esto es real, quedará enterrado. Ten mucho cuidado en quien confías. El viaje a casa se me hizo más largo de lo habitual. Mi mente daba vueltas a implicaciones que no estaba preparada para afrontar. De vuelta en mi taller, instalé el equipo de restauración de audio que había ensamblado durante años rescatando antiguas comunicaciones espaciales. Si había más secretos ocultos en la estática de la última transmisión de Kovacs, los iba a encontrar. El taller parecía un santuario de tecnología obsoleta. Décadas de equipos recuperados se alineaban en estanterías metálicas, con sus LED parpadeantes proyectando sombras danzantes sobre las placas de circuitos y las pantallas de los osciloscopios. Pasé las últimas 6 horas filtrando y optimizando la transmisión de Kovacs con todos los algoritmos que pude idear, buscando capas ocultas bajo la estática. Lo que encontré lo cambió todo. Enterrada en el ruido de fondo, casi inaudible bajo la conversación principal, había una transmisión secundaria. No eran voces, sino datos, un flujo de coordenadas, marcas de tiempo y lecturas de mediciones que presentaban una imagen que ningún humano debería haber podido registrar. Las lecturas describían distorsiones espaciales, anomalías gravitacionales y algo que los datos etiquetaron como eventos de desplazamiento cronométrico. Me temblaban las manos al comparar las coordenadas con los mapas lunares actuales. Coincidían con la ubicación exacta donde había aparecido la apertura de esta noche, pero las marcas de tiempo eran incorrectas. Según el flujo de datos integrado, las lecturas de Kovacs se tomaron 3 días después. Aún estaba procesando esta imposibilidad cuando mi terminal seguro emitió un mensaje prioritario entrante. El remitente se identificó únicamente como observador de la red del lado lejano, una designación que no reconocí en ninguna comunicación oficial de la NASA. El mensaje fue breve y aterrador. Evento de apertura confirmado en Mar y Geni a las 3:47 GMT. Duración, 4 minutos y 18 segundos. Se detectó transición de objeto. Se recomienda la activación inmediata del protocolo de contención. Cuatro minutos. Los eventos anteriores habían durado solo unos segundos, pero este había permanecido abierto durante casi 5 minutos, y algo se había colado. Tomé mi chaqueta y mis tarjetas de autorización de seguridad, mientras mi mente ya calculaba los tiempos de viaje al JPL. Pero otro mensaje me detuvo en seco. Este era de Jim Kellner, el contacto de Lydia en los archivos de personal. Encontré los archivos de Kovacs. Necesitas verlos de inmediato. Nos vemos en las instalaciones de Goldstone. No traigas a nadie más. El complejo de comunicaciones del espacio profundo de Goldstone se alzaba en el desierto de Mojave como un conjunto de enormes flores blancas orientadas hacia las estrellas. Jim esperaba junto a la valla perimetral, con el rostro sombrío en la oscuridad del amanecer. Había envejecido considerablemente desde nuestra última reunión. El estrés se le marcaba profundamente alrededor de los ojos. Marcus, lo que voy a mostrarte queda entre nosotros. Entendido. Me condujo a través de los controles de seguridad hasta una sección restringida que nunca había visto. El edificio no tenía ninguna identificación.
Su interior estaba lleno de equipos de monitoreo que zumbaban con energía apenas contenida. Pantallas murales mostraban transmisiones en vivo desde puestos de observación lunar repartidos por todo el mundo. El proyecto Herald lleva 20 años observando a Marine Genie, explicó Jim, mientras mostraba imágenes de archivo en una pantalla central. Desde la última misión de Kobach, la pantalla se llenó de imágenes granuladas del telescopio de la cara oculta de la Luna. Mientras observaba, un óvalo oscuro se materializó en el regalito, tal como lo había visto en los datos de esta noche. Pero esta grabación estaba fechada el 15 de diciembre de 2004, el mismo día en que Daniel Kobach desapareció. Observen con atención, susurró Jim. Algo emergió de la abertura. A primera vista, parecían escombros rodando lentamente en la débil gravedad lunar. Pero al acercar la cámara, se hicieron visibles detalles que me dejaron sin aliento. El objeto tenía estructura, un diseño deliberado. Era artificial, pero no se correspondía con la ingeniería humana actual. El casco mostraba placas metálicas corroídas dispuestas en escamas superpuestas, como una armadura diseñada por alguien que entendía la ciencia de los materiales pero nunca había visto técnicas de fabricación terrestres. Eran patrones geométricos cubrían su superficie, grabados profundamente en el metal con precisión matemática. Es una nave, susurré. Una nave que lleva 2 décadas a la deriva en Mary Jenny, esperando a que alguien descubra cómo recuperarla sana y salva. Jim cambió a otra pantalla que mostraba la mecánica orbital actual. Hace 3 horas, se abrió otra abertura. Esta vez, los sistemas de la nave se activaron. Las nuevas imágenes mostraban el casco de la nave brillando con luz interna, con patrones geométricos pulsando en ondas sincronizadas. Los sensores detectaron emisiones electromagnéticas en múltiples espectros, todas siguiendo progresiones matemáticas que parecían casi comunicación. Intenta hablar con nosotros, me di cuenta. Jim asintió con tristeza. Omega quiere que lo lleven a la órbita terrestre para analizarlo. Están reuniendo un equipo de recuperación en este momento. Me entregó un sobre sellado. Pero antes de eso, alguien debe examinarlo in situ, alguien de confianza de Kobach. Dentro del sobre había una autorización de transporte para el próximo viaje de suministros a la base Shackleton, con salida en 6 horas. Junto con ella, había una nota manuscrita con la caligrafía distintiva de Kobach. Si estás leyendo esto, es que los círculos se han alineado de nuevo. La nave te eligió, Marcus. No dejes que la traigan a casa hasta que entiendas lo que realmente lleva. Miré la autorización, comprendiendo que aceptarla sería cruzar una línea que jamás podría deshacer. Jim, ¿qué le pasó a Kobach? ¿En serio? Su expresión se ensombreció. Fue a investigar la primera nave. Al regresar, no era el mismo. No dejaba de hablar de ecos temporales, de que el futuro de la humanidad estaba escrito en el idioma equivocado. 3 días después, se topó con el alcalde y Jenny durante una EVA y nunca regresó. ¿Y crees que esta nave está relacionada con su desaparición? Creo que Daniel encontró algo que le asustó más que la muerte misma. Y creo que lo que sea que esté en esa nave lleva 20 años esperando a que alguien termine lo que empezó. El transbordador despegaría de Vandenberg en 4 horas. Tuve ese tiempo para decidir si seguir los pasos de mi mentor hacia el misterio cósmico que lo había reclamado o irme y dejar que Omega se encargara de todo con su típica torpeza burocrática. Afuera, el amanecer amanecía sobre el Mojave, tiñendo de dorado las antenas de comunicaciones contra el cielo del desierto. En algún lugar sobre esas antenas, más allá de la atmósfera protectora de la Tierra, una antigua nave aguardaba en el polvo lunar. Sus geometrías alienígenas latían con mensajes destinados a mentes humanas que tal vez no estuvieran preparadas para recibirlos. Pensé en la última transmisión de Kobach, sobre su advertencia de que algunos descubrimientos no estaban destinados a hacerse. Todavía no. Pero mientras veía salir el sol, me di cuenta de que quizá finalmente había llegado. El transbordador lunar Meridian parecía un ataúd de acero equipado con aire reciclado y gravedad artificial, que nunca funcionó del todo bien. 6 horas desde la Tierra hasta la plataforma de la base Shackleton. 6 horas para contemplar la magnitud de lo que estaba a punto de intentar.
A través de la ventana, la Tierra colgaba como una canica azul contra el campo estelar, menguándose con cada hora que pasaba hasta convertirse en un simple punto de luz más en la oscuridad cósmica. La general Patricia Reeves me recibió en la esclusa. Su expresión, tallada en granito y años de operaciones clasificadas, era inflexible. Su postura rígida sugería que la precisión militar había reemplazado su columna vertebral en algún momento de la Guerra Fría. Su apretón de manos fue como apretar una prensa mecánica. Dr. Hall, seré directo. Esta operación se rige por protocolos que sustituyen los procedimientos científicos normales. Está aquí como consultor técnico, nada más. Cualquier desviación de las actividades autorizadas resultará en la extracción inmediata. Entendido, general. Estoy aquí para examinar la nave, no para causar complicaciones políticas. Su risa no era cálida. Las complicaciones políticas son lo de menos. El objeto que estás a punto de investigar lleva 18 horas emitiendo señales electromagnéticas. Lo que sea que lo haya activado parece estar intensificándose. Me condujo por un laberinto de pasillos presurizados hasta la sala de reuniones de la misión, donde las pantallas holográficas mostraban imágenes en tiempo real de Mare y Ginny. La misteriosa nave se encontraba en una depresión poco profunda, y su casco reflejaba la intensa luz solar lunar con patrones que parecían casi deliberados. Incluso desde la órbita, pude ver diseños geométricos grabados en su superficie. Una precisión matemática que indicaba una construcción inteligente. La zona de aterrizaje está a aproximadamente 40 kilómetros de la posición actual del objeto, explicó Reeves, manipulando el holograma para mostrar detalles topográficos. El análisis del terreno indica una composición estable del regalito, pero estamos detectando variaciones inusuales en la densidad del subsuelo. Hay algo en esta ubicación que difiere de la geología lunar estándar. La doctora Elena Vázquez, xenobióloga de la misión, se inclinó hacia adelante en su silla. Poseía la intensa curiosidad que la hacía peligrosa en entornos burocráticos. General, los patrones electromagnéticos que recibimos no son aleatorios. Hay una estructura matemática incrustada en la señal, casi como, ¿qué, doctor? Como una cuenta regresiva o una señal que llama a algo para que responda. La sesión informativa continuó durante otra hora, abarcando protocolos de emergencia, procedimientos de comunicación y contingencias de extracción. Pero mi atención seguía desviándose hacia la imagen de la nave. Cuanto más estudiaba su diseño, más me convencía de que no se trataba de tecnología extraterrestre. Las proporciones, la estética de la ingeniería, incluso la aparente composición de los materiales, sugerían origen humano, pero ingeniería humana ¿de cuándo? 4 horas después, me encontraba atado a la sombra del módulo de descenso Eagle, observando cómo las paredes de los cráteres de Mare y Ginny se elevaban a nuestro alrededor como el interior de un cuenco enorme. La aproximación al aterrizaje se sintió mal desde el principio. Nuestros instrumentos detectaron anomalías gravitacionales que imposibilitaban casi por completo la navegación precisa, como si el campo gravitatorio de la Luna estuviera siendo sutilmente distorsionado por algo enterrado bajo la superficie. Estamos experimentando lecturas inusuales en el conjunto del cronómetro, informó el capitán Torres, nuestro piloto. Los efectos de dilatación del tiempo se registran a aproximadamente 3 segundos por minuto. Eso es imposible a esta altitud y velocidad. La voz del general Reeves se escuchó por el sistema de comunicación. Continúe el descenso según lo previsto. Las anomalías temporales se encuentran dentro de los parámetros aceptables para esta misión. Torres me miró con las cejas arqueadas. Las anomalías temporales nunca estaban dentro de los parámetros aceptables para ninguna misión, a menos que supieras que algo las causaría. La nave apareció a la vista al pasar la última cresta, y lo que vi me dejó sin aliento. No era solo una nave. Era una obra maestra de ingeniería que no debería haber existido. El casco mostraba signos de antigüedad extrema, siglos de impactos de micrometeorita y exposición a la radiación cósmica. Sin embargo, la estructura subyacente permanecía perfectamente intacta. Placas metálicas superpuestas formaban intrincados patrones en su superficie. Cada placa estaba grabada con símbolos que parecían ecuaciones matemáticas escritas en una forma evolucionada, de la notación estándar de ingeniería. Dios mío, susurró Torres.
Esa cosa ha estado aquí desde siempre. No desde siempre, corregí, observando la nave con binoculares mientras descendíamos. Fíjate en los patrones de impacto. Cómo se ha asentado el regalito alrededor de los puntales de aterrizaje. Esta nave lleva aquí décadas, no siglos, quizá 20 o 30 años como máximo. Pero esa conclusión planteó preguntas aún más inquietantes. Si la nave solo llevaba décadas aquí, ¿de dónde venía? ¿Y por qué su casco mostraba evidencia de una exposición mucho más prolongada al espacio? Aterrizamos a 300 metros del objeto, lo suficientemente cerca para una investigación detallada, pero lo suficientemente lejos para evitar cualquier peligro potencial. En el momento en que nuestros propulsores de aterrizaje se apagaron, todos los equipos electrónicos del módulo de descenso comenzaron a registrar la misma anomalía que Torres había detectado durante la aproximación. El tiempo parecía transcurrir de forma diferente en las inmediaciones de la nave. Control, aquí HAL. Comenzando la preparación para la EVA. Tiempo estimado para el contacto inicial, 30 minutos. Entendido, Dr. HAL. Recuerden, mantengan una comunicación constante y no se acerquen a menos de 50 metros sin autorización explícita. Pero mientras me preparaba para las operaciones en superficie, sabía que permanecer a 50 metros de distancia no nos daría las respuestas que necesitábamos. Cualquier secreto que guardara la nave estaba oculto en detalles que solo podían examinarse de cerca y algo me decía que esos secretos estaban relacionados con la desaparición de Daniel Kovacs de maneras que apenas comenzaba a comprender. La esclusa de aire activó su ciclo y pisé la superficie de Mayorinjani. Mis botas crujieron sobre el regalito que había permanecido intacto durante siglos geológicos. Sobre mí, la Tierra era invisible más allá del borde del cráter, dejando solo la austera belleza del paisaje lunar bajo un infinito cielo negro lleno de estrellas que no parpadeaban. La nave esperaba delante. Sus patrones geométricos captaban la luz de las estrellas de forma que parecía casi una comunicación. A medida que me acercaba, mi detector de radiación empezó a emitir señales cada vez con mayor frecuencia, no por niveles peligrosos, sino por algo completamente distinto. Señales de energía que no tenían por qué existir en la luna sin vida. El casco de la nave se alzaba ante mí como una catedral metálica, con sus patrones geométricos más intrincados que cualquier fotografía. Cada placa superpuesta mostraba grabados que parecían cambiar bajo la intensa luz solar lunar, ecuaciones matemáticas que resultaban dolorosas de mirar directamente. Mi detector de radiación seguía emitiendo un sonido irregular, no por peligro, sino por algo que mis instrumentos no podían clasificar correctamente. Control, estoy en el perímetro de 50 metros. Las lecturas electromagnéticas están fuera de control aquí abajo. La voz del general Reeves crepitaba en el comunicador de mi casco. Entendido, Dr. HAL. Mantenga una distancia segura y comience la documentación visual. Pero mantener la distancia no iba a responder las preguntas que me atormentaban. El diseño de la nave hablaba de ingeniería humana, pero ingeniería humana de una línea temporal que no debería existir. Me acerqué, mis botas aplastando el regalito que brillaba con inusuales formaciones cristalinas alrededor del lugar de aterrizaje. A 30 metros, pude distinguir detalles que me dejaron sin aliento, grabadas en una de las placas del casco. Apenas visibles bajo la erosión cósmica, había palabras en inglés. Letras toscas que parecían talladas a mano en lugar de grabadas a máquina. Hicimos lo que teníamos que hacer. Debajo, una fecha que no podía ser real. Control 2479. Veo evidencia de una inscripción humana en el casco, en inglés, pero la datación es problemática. Dr. HAL, regrese a una distancia segura inmediatamente. Detectamos fluctuaciones de energía inusuales desde su ubicación. En cuanto lo dijo, sentí el cambio. El aire dentro de mi traje pareció espesarse, y todos mis dispositivos electrónicos comenzaron a mostrar lecturas que desafiaban la física. Mi cronómetro marcaba el paso del tiempo a saltos. Segundos que se hacían eternos, seguidos de minutos que pasaban en segundos. Fue entonces cuando los cables de extracción descendieron de la órbita. Miré hacia arriba y vi el cable de carga descendiendo del meridiano, con su sistema de agarre automatizado ya fijado a la superestructura de la nave.
El general Reeves había ordenado la recuperación sin esperar mi evaluación, sin comprender a qué nos enfrentábamos. Control, aborte la extracción. Necesito más tiempo para analizar la integridad del casco y negativo, Dr. Hall. Los parámetros de operación han cambiado. Regrese al módulo de aterrizaje inmediatamente. El primer cable hizo contacto con la sección dorsal de la nave, y todo el casco comenzó a resonar con una vibración de baja frecuencia que sentí a través de mis botas. Todos los equipos en la zona de aterrizaje comenzaron a mostrar las mismas anomalías cronométricas que había experimentado, pero amplificadas. La nave no estaba simplemente inerte en Mari y Hanie. Estaba respondiendo al contacto. Al conectar el segundo cable, pulsos electromagnéticos recorrieron el lugar de aterrizaje con tanta intensidad que perturbaron el sistema de comunicación de mi traje durante casi 30 segundos. Cuando se disipó la estática, pude escuchar varias voces en el canal de comando, todas hablando a la vez con una urgencia apenas controlada. Las lecturas de desplazamiento temporal están aumentando en todos los sensores. General, estamos perdiendo la coherencia telemétrica en los cables de extracción. Continúe con las operaciones de elevación. Quiero ese objeto en órbita en 1 hora. La nave se elevó de su antiguo lugar de descanso como un gigante dormido que despierta. El regalito se desprendió de su casco en chorros que reflejaban la luz del sol, revelando más inscripciones, más fechas imposibles, más evidencia de que esta nave había transportado pasajeros humanos a través de siglos. 6 horas después, me encontraba en la instalación de cuarentena orbital a bordo de la plataforma de mando, observando a través de ventanas reforzadas como los equipos, con el equipo completo de protección contra la contaminación, iniciaban su examen preliminar de la nave. Lo que encontraron cambió todo lo que creíamos saber sobre la misión. La científica Elena Vázquez había logrado acceder a una pequeña escotilla de mantenimiento en la sección ventral de la nave, revelando espacios interiores que mostraban claros indicios de ocupación humana. No de ocupación extraterrestre, sino humana. Los compartimentos de almacenamiento contenían ropa del tamaño de cuerpos terrestres, cubiertos diseñados para manos humanas y objetos personales que denotaban la vida a bordo. Esto no son artefactos, informó durante la primera sesión informativa. Son pertenencias. Alguien vivió en esta nave durante un largo periodo. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando encontró las huellas de manos impresas en lo que parecía ser un panel metálico blando cerca del pasillo central de la nave, docenas de huellas de manos humanas. Cada una con iniciales y fechas grabadas. La mayoría de las fechas se encontraban en rangos que no tenían sentido según ninguna cronología que entendiéramos, pero un juego de huellas me heló la sangre. Las iniciales eran de K y la fecha era el 15 de diciembre de 2004. Daniel Kovács, mi mentor, el hombre que desapareció hacía 20 años mientras investigaba anomalías en May y Jamie, de alguna manera había dejado su huella en este recipiente imposible. Dr. Hall. El general Reeves se acercó a mi puesto de trabajo con el paso pausado que precede a una mala noticia. Con efecto inmediato, será transferido del equipo principal de investigación. Esta operación está ahora bajo la supervisión conjunta del Departamento de Defensa y la agencia. General, con todo respeto, he estado investigando estas anomalías más tiempo que nadie en su equipo. Si las huellas de Daniel Kovács están dentro de esa nave, el expediente personal del Dr. Kovács está clasificado a niveles superiores a su autorización actual, y su participación en este asunto no le incumbe. Me entregó una nueva placa de seguridad con códigos de acceso restringido. Continuará como consultor técnico, pero todos los hallazgos deberán reportarse únicamente por los canales adecuados. Sin comunicaciones no autorizadas, sin análisis independientes, sin desviaciones de los protocolos aprobados. La placa pesaba más de lo debido en mi mano. Me estaban silenciando, marginando, manteniéndome lo suficientemente cerca para ser útil, pero lo suficientemente lejos para evitar complicaciones. Pero cometieron un error. Me mostraron la huella de la mano de Kovács. Y eso significaba que, fueran cuales fuesen los secretos que contenía esta nave, mi mentor había sido parte de ellos. Durante las siguientes 48 horas, la operación pasó de ser una investigación científica a algo similar a una ocupación militar.
Personal que no reconocí llegó en transbordadores sin identificación, trayendo equipo que no tenía nada que ver con la investigación y sí con el control. La nave estaba sellada dentro de un marco de contención que impedía toda observación externa. El acceso estaba limitado a un puñado de especialistas que trabajaban bajo protocolos de seguridad que trataban la nave como un arma, no como un descubrimiento arqueológico. Pero tarde por la noche, cuando los equipos oficiales estaban fuera de turno, encontré maneras de observar su trabajo mediante sistemas de monitoreo secundarios. Lo que vi me convenció de que no se trataba de tecnología antigua ni de artefactos extraterrestres. Escondíamos algo que se había escapado del futuro de la humanidad, y alguien estaba decidido a asegurarse de que la verdad nunca llegara a la Tierra. 3 días de evasivas burocráticas me habían enseñado que los canales oficiales estaban diseñados para ocultar verdades incómodas, no para revelarlas. Así que, cuando la rotación del turno de noche dejó la seguridad mínima en el nivel de contención, aproveché mis propias oportunidades de investigación. Los pasillos de servicio bajo la plataforma orbital proporcionaban acceso a sistemas de servicios públicos que nadie se molestaba en supervisar de cerca. 20 años de ingeniería aeroespacial me habían enseñado a navegar por las arterias ocultas de las instalaciones espaciales, los túneles de mantenimiento y los tendidos de cables que conectaban cada sistema crítico. Doctor Vázquez me esperaba cerca de la esclusa secundaria, con una expresión que mezclaba emoción y terror profesional. Me había contactado por canales cifrados tras descubrir algo en el interior de la nave que los equipos oficiales habían pasado por alto o habían optado por ignorar.